Consejos de cómo comprar una casa o un terreno en España. Puntos principales que vamos a seguir en este vídeo. Impuestos de vivienda de primera mano, de nueva construcción o de segunda mano. Y un presupuesto de qué necesitaríamos en caso de comprar. El registro de la propiedad, porque es lo primero que tenemos que saber antes de comprar. E hipotecas para residentes o extranjeros. Tocaremos el tipo de terrenos y el plan general de ordenación urbana, que es muy importante en caso de querer comprar un terreno. Y también tocaremos las hipotecas hacia los terrenos. Los impuestos que vamos a tratar van a ser los impuestos de nueva construcción y de segunda mano. En la vivienda de nueva construcción nos ceñimos a un 10% de IVA. En caso de locales, plazas de garaje o trasteros, nos ceñiremos a un 21% de IVA. La vivienda de segunda mano está sujeta al ITP, a plusvalía o a minusvalía. Dependiendo, la plusvalía y la minusvalía depende del tipo de suelo. El ITP depende de la comunidad autónoma en la que estés, siendo así un máximo de un 10% sobre el precio de la vivienda. Una vez comprada la vivienda, siempre estará sujeta al impuesto de basuras y al IBI, que es el impuesto de bienes inmuebles. Cuando vamos a comprar una vivienda, siempre tenemos que tener en cuenta que lo primero es ir al registro de la propiedad para comprobar qué tipo de cargas tiene esa vivienda. Para ello podemos utilizar un número catastral, un número de finca registral o inclusive con el nombre del propietario y la calle. Con eso podremos descubrir qué tipo de cargas tiene la vivienda y a qué tipo de afecciones está sujeta la propiedad a la que vamos a comprar. Siempre para hacer un presupuesto de la vivienda tenemos que tener en cuenta que el banco nos va a dar el 80% máximo. En ocasiones especiales nos podría dar un 100%. Hace unos años se podría dar hasta el 100% más gastos, pero los bancos actualmente no tienen esa potencialidad como para darlos. Siempre que tienes que tener en cuenta que en el presupuesto debes de añadir el ITP, que será máximo un 10% dependiendo de la comunidad autónoma. Y obviamente tendrás que tener en cuenta que siempre tienes unos gastos de escrituración y van a ser por dos, ya que tendrás que escriturar la hipoteca y escriturar la casa, además de los gastos de notario. Esto en un total aproximado debe de ser entre un 35 y un 45% de lo que tendrías que tener ahorrado para comprar una casa en España. Hace 2 años salió una ley para los jóvenes de máximo 30 años o 35 que podrían darles al gobierno ese 10% de ITP en caso de compra, dependiendo de dónde esté la casa, del máximo de la casa. Eso siempre es bueno mirarlo en caso de comprar una vivienda y al ser joven. ¿Qué es el plan de ordenación urbana? Es la información de cómo están distribuidos los territorios. Cada terreno está distribuido en diferentes enclaves, como podría ser paraje natural o equipamiento o cualquier otro tipo de clasificación de suelo.
Los más importantes que tenemos que tener en cuenta para comprar una casa es que sean suelo urbano, suelo urbanizable o no urbanizable. En caso de que sean uno de los tres, tenemos que ver dentro de las normas urbanísticas qué tipo de cláusulas van hacia nuestro terreno. Dependiendo de la clasificación que tenga nuestro terreno, tendrán diferentes tipos de cláusulas, diferentes tipos de normativas que se adaptan a los tipos de edificación y también a si se puede hacer algo o no en ese terreno. Dentro de las normativas podrás encontrar tanto cómo se construye una casa como qué tipos de reglamentos tienes que dejar para qué tipo de construcción. No todas las construcciones se pueden hacer en todo tipo de terrenos, ni en todos los terrenos se puede construir, obviamente. Las normas nos dirigen a lo que podemos o no hacer en nuestro terreno. Los únicos terrenos hipotecables son los terrenos urbanos. Ni los terrenos rústicos, ni los terrenos no urbanizables ni urbanizables se pueden hipotecar actualmente. De hecho, el suelo no urbanizable y terreno rústico a día de hoy es lo mismo, al igual que urbanizable y no urbanizable se han consolidado en una sola clasificación. Por lo cual, si tienes pensado comprar una casa con un terreno que esté fuera de la zona urbana, no podrás conseguir una hipoteca suficientemente alta como para cubrir esa casa, o incluso no podrás obtener hipoteca para esa casa.